Bueno, le contaba temprano que ayer ocurrió una suerte de malentendido alrededor de un comentario que hice yo el martes durante el pase con el señor Lanata, aquí en Radio Mitre, cuando en algún momento dije algo así como que vamos a tener que encontrar un formato más autoritario para contener a la Argentina. Lo que quiso hacer una denuncia apareció públicamente como una defensa, un error, un malentendido, sin duda abonado por mi modo inapropiado de referirme al asunto. Pero en cualquier caso, aparecí públicamente ayer defendiendo algo que, en rigor de verdad, pretendo combatir. O para ser menos pretencioso, en todo caso, pretendo por lo menos advertir, ¿no es cierto? La deriva autoritaria que va adoptando la Argentina, y no solo la Argentina, es un asunto sobre el cual hay ejemplos cotidianos y elocuentes, y uno de ellos, de hecho, acaba de ocurrir hace muy pocos minutos, ¿no? Cuando otra vez este señor Jorge Rachid, asesor del gobernador Kicillof en materia de salud, escribió, hace minutos nomás, hace un mes pedíamos un botón rojo intermitente por zonas epidemiológicas incendiadas. Ahora exigimos el cierre total por la vida, ¿no? Como si él no fuese el gobierno que puede disponerlo. ¿Se lo exige a quién? Al Fondo Monetario, qué sé yo. Los escenarios dramáticos todavía no llegan. Los cultores pro muerte reaccionarios deberán ser responsables de las muertes porque mienten al pueblo. Y agrega esto, atención, porque están colapsados, pero lo niegan en público por especulación. Son las patéticas miserabilidades canallas, criminales, porque apuestan a contar muertes para facturarle al gobierno. Necesitan el caos para promover el golpe, para proteger y cuidar sus privilegios. Nosotros luchamos por la vida. No hay nada más dramático, o en todo caso ridículo, que intentar sofocar un golpe imaginario. ¿Se imaginan eso? Es decir, es el Locos Adams, ¿no es cierto? El quinteto de la muerte, ¿no? Es decir, intentar sofocar un problema que no existe. Eso puede ser grave, ¿no es cierto? Pero lo hemos visto muchas veces en el mundo últimamente. En Venezuela, por ejemplo, se sofocan todo el tiempo golpes inexistentes. Bueno, Rusia, ¿no es cierto? China, en Hong Kong. Hay muchos ejemplos de líderes o políticos que imaginan esta suerte de conspiración permanente. Así que este dato del señor Rachid reciente me confirma que Argentina es un país que tiene una deriva autoritaria que va adoptando cotidianamente, sobre el cual hay ejemplos, repito, elocuentes y cotidianos, entre ellos este que acabo de comentarles. El comentario del martes fue parte de una secuencia de comentarios que yo vengo formulando sobre este tema desde hace por lo menos 2 meses. Lo comencé en un desarrollo que me permitió hacer en su programa Jorge Fernández Díaz hace un tiempo, que han sido inspirados en una serie de acontecimientos mundiales y locales, que comenzaron con los impulsos antidemocráticos del presidente Trump, asunto sobre el cual ustedes saben que yo he comentado mucho, y cómo esos impulsos antidemocráticos afectaron al mundo, y cómo el presidente Biden postuló un cambio radical, un nuevo orden. Trump de algún modo postulaba una suerte de alianza de populismos y Biden postula una alianza de democracias, ¿no es cierto? Es más, el presidente Biden ha dicho hace pocos días que la democracia en el mundo está en peligro, y ha ofrecido inclusive una alianza democrática para enfrentar a lo que él llamó los regímenes autocráticos, ¿no es cierto? Ayer miércoles por la mañana participé de una reunión con unos colegas periodistas muy importantes y les comentaba también temprano que uno de ellos me dice, che, ayer fuiste tendencia en las redes. Y yo digo, ¿por qué? Por tu comentario sobre los formatos autoritarios. Entonces yo dije, sí, claro, obviamente vengo hablando del tema hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo advertí que tanto él como otros me miraran con cara rara, como diciendo, este tipo se volvió loco, ¿no? Y durante la tarde de ayer advertí que había mucha gente, algunos probablemente algo exaltados, con alguna denuncia incluida, por algo que yo creí que se sobreentendía, por lo menos para los oyentes del programa, siendo que yo venía planteando, advirtiendo, denunciando o subrayando el problema desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, me veo en la obligación profesional, por cierto,
de poner un poco en orden esta idea de que aparecí públicamente defendiendo algo que en rigor de verdad lo que pretendía era, en todo caso, combatir, y seguramente como consecuencia de alguna deficiencia mía en el lenguaje, de un comentario formulado a las apuradas, que por supuesto sonó muy mal, y que en ningún caso pretendo mencionar que me han sacado de contexto, ni mucho menos, porque efectivamente la frase que yo utilicé fuera de contexto, sacada de contexto o lo que sea, fue una frase mal explicada, al punto que parecí promover algo que en rigor de verdad yo pretendo denunciar. Lo que no pretendo con este comentario que viene ahora es que tenga el mismo impacto que esa descolocada frase que yo utilicé, siendo que los portales, las redes, los canales de televisión se ocupan de los escándalos, ¿no? Si esto fuese uno, obviamente, ¿no? Y no de los asuntos serios. Dicho esto, permítanme desarrollar una idea que me parece importante a esta altura del partido y que de algún modo conecta con este extravío novedoso del señor Rachid, que pretende sofocar un golpe que por supuesto está en su imaginación, o la imaginación del señor Kicillof, o en todo caso la imaginación del señor Kirchner. Está bastante claro que gran parte del mundo ha experimentado un retroceso en el papel que juegan las instituciones democráticas, la división de los poderes, el respeto a las libertades, obviamente la de expresión especialmente, e incluso hasta los procesos electorales. Trump ha puesto en duda en su momento un proceso electoral, y eso ocurre en muchas partes del mundo. China y Rusia han jugado un papel muy destacado en este deterioro, como lo ha jugado Trump, ¿no? Y como lo han jugado los Kirchner en Argentina, es decir, que no han sido, y vamos a verlo enseguida, difusores de creídos de la división de poderes y de la democracia. América Latina no es una región ajena a este lamentable fenómeno. Venezuela es obviamente un ejemplo muy extremo, pero en parte de Centroamérica ocurre lo mismo. En el Brasil del extraviado Bolsonaro va camino a volverse un régimen más autocrático. Perú enfrenta una elección dramática el próximo 6 de junio entre un candidato extremadamente radicalizado y una candidata corrupta y golpista. Y en Chile puede ocurrir lo propio en las elecciones que va a celebrar a fin de año, con candidatos, algunos de ellos dramáticamente antisistema, ¿no? Y alineados aparte con el chavismo. En Europa hay países que se han vuelto directamente autocráticos. Los ejemplos de Hungría, Polonia y Turquía, que todo el mundo observa, y detrás de regímenes democráticos estables, como Francia, por ejemplo, está la amenaza siempre de los ultras. El lepenismo está siempre detrás de la estabilidad democrática francesa como una amenaza, y España, por ejemplo, tiene su sistema de partidos políticos volado en pedazos, volado en pedazos, y han surgido allí expresiones también en la política española de postura antisistema, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha, con este partido que ustedes habrán escuchado nombrar llamado Vox, ¿no es cierto? Ni hablar de lo ocurrido en Estados Unidos, con Trump. Jamás habíamos visto semejante criatura antisistema al frente de la democracia más importante de Occidente, ¿no? Promoviendo, tanto en su país como en el resto del mundo, sus exasperantes impulsos racistas, xenofóbicos, nacionalistas y muy especialmente antimultilaterales, tema que por supuesto jugó un papel relevante en la expansión de la pandemia. Podría hablar largamente del fenómeno americano y del fenómeno europeo. Europa tiene algunos reaseguros. Detrás de Merkel se sugiere una sucesión sensata, y detrás del otro disparatado, Boris Johnson, también, porque el Partido Laborista ha abandonado sus posturas pro-chavistas para tener un candidato o un líder bastante sofisticado y, por cierto, democrático. Trump terminó impulsando un ataque al Capitolio que se generó el 6 de enero pasado, luego de haber intentado involucrar a las Fuerzas Armadas en la vida democrática norteamericana, ¿no? Al punto tal que cuando Biden asumió, pronunció la siguiente frase sobre la política norteamericana: la democracia
ha prevalecido. Creo que jamás imaginamos que un presidente americano al asumir iba a tener que pronunciar semejante definición. La democracia ha prevalecido. Los motivos por los cuales el mundo asiste a este asombroso y, digamos, inquietante fenómeno de debilitamiento de las instituciones y de los valores democráticos seguramente son múltiples y actualmente potenciados por la pandemia, además, ¿no es cierto? Siendo que nadie tiene muy claro, además, en qué clase de experimento va a terminar esta tragedia que vive hoy en día el mundo. Las desigualdades económicas, las redes sociales, que hay pila de explicaciones de los expertos que sugieren alguna razón por la cual el mundo atraviesa estas tensiones en su sistema democrático. En cualquier caso, estos temas son hoy materia de análisis de académicos, intelectuales, politólogos, periodistas y políticos, especialmente expresidentes democráticos en nuestra región, bastante más sensatos, diríamos, que sus propios sucesores. Y esto ocurre hoy, esta discusión ocurre hoy en todo el mundo. Un elemento elocuente de esta discusión es la obra maestra del profesor Steven Levitsky, profesor titular en la Universidad de Harvard, que escribió un tratado sobre el tema llamado Así mueren las democracias. Hoy, no está hablando de los 70, de los 60, de los 50, hoy, ¿no es cierto? De a poco y desde adentro, es finalmente una síntesis de lo que Steven Levitsky ha postulado en su monumental obra. Y hay cientos de trabajos publicados en el mundo y en la Argentina sobre este problema de las autocracias, ¿no es cierto? Es más, tengo a mano algunos de ellos. Por ejemplo, el día 4 de abril pasado, la señora Luisa Corradini, que es una corresponsal de La Nación en Europa, escribió: en 1974, la caída de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, en Portugal, abrió un periodo histórico considerado con optimismo la tercera ola democrática. Sin embargo, desde que empezó el siglo XXI, la democracia retrocede y el mundo presencia el inicio de un nuevo ciclo, el de las autocracias electivas. Su método, usar los atributos de la democracia en beneficio propio. Un trabajo excepcional publicado sobre este tema el 4 de abril pasado por la señora Corradini. La Nación escribió una editorial sobre el asunto el día 18 de abril pasado llamado La escalada autoritaria, en referencia, por supuesto, a la República Argentina. Y apareció inclusive un libro sobre este tema, firmado por Héctor Gullotti y por Santiago Kovaldov, presentando un alegato en favor de los ataques en favor de las ciudades republicanas y, por supuesto, criticando sus ataques. La pandemia ha agravado este cuadro de cosas y hay tipos de una enorme envergadura. Cito uno de ellos, Bernard-Henri Lévy, un filósofo francés que ha planteado que las medidas excepcionales por el coronavirus son efectivamente muy peligrosas, sobre todo la conexión entre la biología y la informática, ¿no es cierto?, o la tecnología, que está generando, o ha generado muchas preocupaciones en el plano de los pensadores, al punto tal que la ONU ha hablado sobre el asunto, a través de un señor que recordamos su nombre, lo comentamos aquí, un tal Alberto Fernández, de casualidad se llama así, planteando cómo el virus también ataca los derechos humanos y las libertades en los países, y en algunos, por supuesto, más que en otros. El propio Levinsky se refirió al asunto planteando que la crisis sanitaria ha beneficiado claramente a los líderes autoritarios. Lamentablemente, la Argentina no está ajena a este proceso global de degradación institucional. Se me ocurrieron algunos ejemplos, por citar algunos, y los voy a mencionar uno por uno. Uno, nuestra política exterior nos ofrece un primer ejemplo elocuente respecto del tema. Rusia, China y Venezuela, los países más cercanos a la Argentina. Irán, por ejemplo, en el pasado reciente. Y obviamente hay que subrayar que tenemos tensiones visibles con países un poco más normales, ¿no es cierto?, como por ejemplo el Uruguay. Segundo, hay en marcha en el país un proceso de demolición
y subrayo la palabra demolición, del sistema judicial, de su independencia y de la división de poderes, detrás del cual hay otro proceso, que es el de la búsqueda de la impunidad. Sobre este punto, mis colegas han escrito en los diarios, en artículos muy relevantes, que esto es un ataque al sistema republicano. Y esto ha sido escrito por muchos colegas durante las últimas semanas en la Argentina en referencia a este proceso de demolición que el gobierno, de manera indirecta pero consistente, intenta con la justicia argentina. Tal vez inclusive hay algún nivel de ideología antidemocrática en el caso particular de la señora de Kirchner, que ha sentenciado hace un tiempo que el sistema republicano es un sistema anacrónico, lo dijo públicamente, y comparó a Montesquieu con un dentista del año 1750, época en la que Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, ¿no es cierto?, y postuló nada menos que la división de poderes. ¿Ustedes atenderían con un dentista del año 1750? Dijo algo así con la señora de Kirchner. Bueno, no, ok. Intentó comparar a un dentista del medioevo con el espíritu de las leyes, ¿no es cierto? Y yo consideré ese comentario como un comentario de carácter antidemocrático. Tenemos hoy, en cuarto lugar, periodistas procesados por realizar su trabajo. El caso más elocuente y el último ha sido, obviamente, el del colega Daniel Santoro, con quien hablamos aquí hace 2 días. Y ha habido inclusive, y hay periodistas espiados. El caso más visible ha sido, no durante este gobierno, sino sobre el anterior, de Hugo Alconada-Amón, que lo denunció en un artículo fantástico publicado por el New York Times, fuera del país, no en la Argentina. Y ayer me enteré, en esta reunión de la que participé, que lo que eventualmente viene a partir de una comisión parlamentaria sobre la prensa puede ser aún peor que lo que estamos viendo. Quinto, estamos formulando experimentos raros con las fechas de las elecciones, por razones, bueno, de carácter sanitario. Ningún país que ha atravesado procesos electorales en este tiempo de pandemia ha suspendido las elecciones. Ni Bolivia. Ni Bolivia. Entiendo que las fechas de las elecciones deberían ser sacrosantas para la política, y es una falta de respeto con los ciudadanos toquetearlas. Y esto está ocurriendo, o por lo menos están intentando que ocurra. Sexto, desde hace años Argentina se volvió una máquina de generar desigualdad y pobreza. Estamos en el 42, vamos al 50 a fin de año, con la tasa de inflación que registra la Argentina hoy en día. La desigualdad en la Argentina ha adquirido un carácter demográfico y se ha constituido en conurbanos, donde obviamente el nivel de vida es paupérrimo, digamos, y ciertamente inmoral, ¿no es cierto? Y el sistema político kirchnerista obtiene su caudal electoral de ese sistema de fijación de la pobreza en el plano demográfico. Si la pobreza estuviera repartida, digamos, democráticamente en Argentina, sería más complejo que un grupo político explote ese formato. Pero los conurbanos nos ofrecen el espectáculo de que la pobreza lamentablemente está toda junta, ¿no es cierto? Es más, si recordamos los mapas electorales que explicaron el triunfo de Fernández sobre Macri, lo vemos claramente, un país fragmentado geográfica y demográficamente en el plano electoral. En este caso, el sistema prescinde por completo del sector privado y por supuesto de la inversión. Por lo tanto, la mitad de los argentinos, lamentablemente, viven de un subsidio del sector público, que es un mecanismo perfecto, una máquina de generar pobreza, que la Argentina lleva años, que se consustancia en el plano demográfico. De ese formato, por supuesto, se obtienen votos, se prescinde de la actividad privada, por supuesto, porque no hace falta la actividad privada donde la gente vive del subsidio, y si esto se ha vuelto un mecanismo perfecto. Y a este cuadro lamentable le estamos agregando la falta de acceso al sistema educativo, asunto que por supuesto agrava de manera dramática este cuadro
de pobreza estructural que vive la República Argentina. Octavo, este país requiere con urgencia construcción de consensos. Y el presidente Fernández, misteriosamente para mi gusto, ha optado por el conflicto como método para organizar el formato político de la Argentina. Lo último que le faltaba al presidente Fernández es aparecer encima desdibujado, cuya palabra ha perdido valor, observación que han hecho muchos colegas periodistas en las últimas semanas, al punto que ya no tenemos ni siquiera muy claro qué significa hoy Alberto Fernández en la Argentina. Tal vez la historia ofrezca una explicación que pueda justificar su comportamiento, quién sabe. Tal vez sea una víctima de su propia coalición, que terminó finalmente, ¿saben qué?, dándole la razón al anuncio que formuló hace ya algún tiempo el señor Mariotto, cuando dijo la época de la moderación se terminó. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que nos reíamos de Mariotto. No. Bueno, ok. Por el momento Mariotto tuvo razón. La época de la moderación se terminó. Había que ser buenos, dijo, en la época electoral, pero ahora se acabó. Viene la época de la desmoderación. Yo no me quiero extender más en el tema del presidente Fernández, porque no es el motivo de este comentario, pero convengamos en que hay que estar un poco desorientado para manejar un país impulsando conflictos, de modo exasperante, por otra parte, en medio de una pandemia, con una economía fulminada y con un mundo completamente inestable. Aquí radica mi preocupación, y aquí radica mi advertencia, y aquí radica lo que yo pretendo denunciar, si es que no le suena demasiado exagerado ese término. El populismo ya no alcanza para administrar este problema. El populismo ha sido el formato con el cual Argentina, con los Kirchner, bueno, un poco con el presidente Macri, ¿no es cierto?, y claramente con el presidente Fernández, ha intentado inicialmente manejar este cuadro de cosas tan estructural, tan lamentable, tan complicado y tan terminal que vive la República Argentina. Hace no muchos días, el 30 de marzo pasado, mi admirado colega Carlos Pani planteó por la televisión algo que él llamó pregunta urgente. ¿Qué clase de democracia queremos ser? Tomando en el razonamiento que Carlos presentó ese día de finales de marzo, un poco lo que está pasando en el mundo y el planteo que había hecho o que hizo el presidente Biden en su oportunidad. Hace un tiempo, el politólogo italiano Loris Zanatta escribió: la Argentina no es Venezuela, pero lo intenta. Y probablemente no lo logre, ¿no? Pero lo costoso, lo peligroso, lo dramático es el intento, ¿no es cierto?, porque nos aleja, por supuesto, de cualquier solución. En ese sentido, en este mundo, digamos, en donde, vuelvo al principio, las instituciones democráticas están sometidas o ajustadas a un debate complicado, ocurrió un episodio dramáticamente disruptivo, cuya dimensión yo sigo pensando que ni el mundo, ni la Argentina en particular, han calibrado de manera correcta, que fue el triunfo de Biden, que ha marcado el fin de una época que tuvo como éxtasis más delirante al señor Trump y que fue marcada también por los impulsos populistas, en un momento en donde el mundo se dividía entre populismos y antipopulismos. Hoy parece una discusión anacrónica. Fíjense ustedes que la palabra populismo prácticamente no está figurando hoy en la terminología del debate mundial. El término populismo ha sido sustituido por otro término, que es el término autocracia. Busquen la palabra populismo en algún artículo de hoy. Hace un año, 6 meses, 1 año y medio, 2 o 3, todos los días había un título que apelaba a la idea del populismo, a favor o en contra. Tenía defensores y detractores. Había libros en favor de los populismos y libros en contra de ellos. Bueno, esa palabra se volvió anacrónica porque ya no alcanza ni para explicar los fenómenos actuales, ni alcanza para manejar una crisis política. Y esta disrupción la ha presentado, por estas cosas casuales que tienen los procesos históricos,
el presidente Biden, que como consecuencia de ser un fenómeno disruptivo, obviamente se vuelve muy potente, ¿no es cierto? Y el populismo se terminó, además, agrego, porque se acabó la plata para financiarlo. Ya no hay ni emisión posible, ni préstamos del Fondo Monetario, ni bonos venezolanos que puedan financiar un proceso populista. Ni la suma de la soja va a alcanzar para obtener semejante propósito. Por lo tanto, intentar continuar con procesos de carácter populista implica un proceso de cambio hacia formatos más autocráticos. Ya no alcanza con repartir plata. Hacen falta otros procesos, por ejemplo, ponele, denunciar golpes imaginarios o cosas por el estilo, como ha hecho esta mañana el señor Rachid, ¿no es cierto? Al llegar Biden, ha planteado que el mundo debe organizarse alrededor de otros elementos, de otros valores y de otro conflicto, que es las democracias contra las autocracias. Y yo presumo que Biden ve, como yo, mirá dónde me pongo, ¿no?, a la autocracia como un formato superador del populismo, ¿no es cierto? Y Argentina, me da la impresión, se está volviendo a equivocar de qué lado del mundo se pone. Al menos por ahora me da la impresión de que nuevamente, como habitualmente ocurre, Argentina está pifiando el lado correcto del mundo donde hay que colocarse. Argentina debe elegir cuál es su rumbo, el rumbo que indica, en todo caso, el mundo según Biden, la democracia, o el mundo que indica Putin, China, Venezuela, que es el mundo de la autocracia. Es muy complicado, considerando el estado de cosas que presenta la Argentina, manejar las cosas de modo populista. Por eso yo temo, por eso yo advierto, por eso yo denuncio y por eso me preocupo por el fenómeno autocrático que está ocurriendo en parte del mundo y por supuesto eventualmente en la Argentina. Y como decíamos el otro día, ya no hace falta un Chávez o un Stroessner o un Videla para generar un formato autocrático, o peor que eso. Hace falta un idiota. Con un idiota basta. Tal el caso del presidente Maduro, por ejemplo, que está manejado por fuerzas que no puede controlar. No estoy queriendo comparar con nadie, pero solo basta un idiota para que un país vea deshacer sus formatos democráticos más básicos, ¿no es cierto? Termino esta larga exposición que pretende ser una explicación a mi desafortunada frase dicha en el programa de Jorge Lanata, otra vez citando a Carlos Pañi en un comentario que hizo el 15 de diciembre del año 2020, comentario muy interesante que formuló por televisión, que terminó con esta frase: la tristísima historia de Venezuela, en muchas dimensiones, está hablando de nosotros. Hablan de Venezuela, hablan de nosotros. Si Carlos me permite, utilizo esta frase para explicar cuál fue el sentido de mi preocupación y de mi comentario de estos días.